Yo les pregunto a ustedes, si Egipto, en alguno de ustedes, es decir, si en alguno de ustedes ha habido una atracción desde hace mucho tiempo tan intensa por otro país que no sea Egipto. ¿Cuántos de ustedes han podido sentir ese impulso? Por otro país que no fuera Egipto. No, pero sí, hay algunas personas, sí. Hay algunas personas, y por Egipto, bueno, si no te importa, ya una vez que se esté proyectando pasamos a ello. ¿Y cuántos se han sentido atraídos desde siempre por Egipto? Bueno, también es público cautivo porque vienen a esta conferencia, pero lo que les quería decir en resumen es, si Egipto ha dejado esa huella tan profunda, es por motivos analizables racionalmente y por otros que no están nada claros. Los analizables los vamos a ver aquí. Los que no están nada claros es como si de alguna manera Egipto hubiera dejado una impronta en el inconsciente colectivo o en el alma de muchos de nosotros. Incluso cuando se hacen regresiones, mucha gente, o gente que espontáneamente dice recordar vidas anteriores, hay dos etapas de la historia de la humanidad donde aparecen muchos de esos supuestos recuerdos, que es Egipto y, en un segundo lugar, la época de Jesús. Bien, eso nos llevaría para otra conferencia, sobre todo en base a muchos experimentos que hemos hecho o a las experiencias que mi amigo José Antonio Campaña... ¿Quién conoce a José Antonio Campaña, por favor? No muchos, nada más que veo dos manos levantadas. Bien, él y otra gente también, pero él especialmente ha trabajado con mucha gente y ha visto que de alguna manera la época de Jesús dejó una impronta. Fue algo así como si Jesús, en el momento de su sacrificio, su muerte, su resurrección, hubiera lanzado un montón de semillas que impregnaban muchas almas a muchas personas que siguen hoy en día vivas. Es una idea muy distinta a la reencarnación, porque en ese sentido hay infinidad de gente que comparte recuerdos o conecta con María Magdalena y que dan recuerdos coincidentes, o con Juan el Bautista, o con Pedro, o con personajes muy poco conocidos de la época de Jesús. Con esto me estoy yendo un poquito de... yo voy a pasar las diapositivas. ¿Cómo? Les decía entonces que... No quiero olvidar el reloj. Que algo ha ocurrido. Y quiero empezar a penetrar en qué es eso que ha ocurrido. En resumen, lo que les quiero decir es, está demostrado, y vamos a verlo por encima, por parte de un estudioso de una universidad norteamericana, hizo un estudio, una tesis doctoral, demostrando que el 90% de los grandes hombres de Grecia habían tenido maestros egipcios o habían sido iniciados en las escuelas de misterio egipcias. Y eso vamos a verlo en cuanto podamos pasar las imágenes, en cuanto nos bajen esta luz. Vamos a ver que deja una impronta. ¿Por qué? Entre otras cosas porque Grecia es considerada la madre de nuestra cultura. Entonces, si a su vez la madre de Grecia fue Egipto, resulta que Egipto es nuestra cuna cultural y espiritual. Bien. Vamos a ir viendo a lo largo de la charla de qué... A ver, díganme cuando se vea bien. Ya, ok, perfecto. Entonces seguimos con esto. Hay un montón de símbolos en Egipto, como este que les mostraba, que no son símbolos bonitos, atractivos, que sirven como talismanes protectores, como es el ojo de Horus, u otra versión que es el ojo de Ra, sino que además contienen una formulación matemática perfecta. No hay tiempo para analizarla, que no son sino muestras de la ciencia sagrada de los antiguos egipcios. Es algo muy amplio
que se manifiesta en muchísimos aspectos. Realmente los egiptólogos no aceptan, sino muy pocas de estas cosas, pero está suficientemente estudiado que los egipcios tuvieron una alta tecnología que utilizaron en construir muchos de sus monumentos, una alta matemática, como está aquí, que se le atribuye normalmente a los griegos, pero realmente los egipcios son los primeros en utilizarla, una alta cosmogonía, vamos a irlo viendo, creo que aparece después, una obsesión por el cielo, que les llevó a orientar todos sus templos y todos sus monumentos en relación con el sol, con las diferentes posiciones claves del sol, los solsticios, los equinoccios de la luna y de las estrellas. Hay un científico español, un físico, que trabaja, astrofísico, que trabaja en uno de los observatorios astrofísicos de Canarias, Juan Antonio Belmonte. El doctor Juan Antonio Belmonte ha recibido autorización del gobierno egipcio y apoyo económico de varias fuentes para, con su equipo, estudiar todos los templos. Y ha demostrado sin lugar a duda eso. No solo es en Egipto, eso es a nivel mundial. Resulta que todos los monumentos de la antigüedad que han podido ser bien estudiados son monumentos arqueoastronómicos, es decir, contienen una obsesión y unos conocimientos astronómicos, en la mayoría de las ocasiones no misteriosos, pero en la mayoría, o inmensa mayoría, pero sí esa obsesión. ¿Por qué esa obsesión? Que se remonta también a los megalitos. Todos los monumentos megalíticos que se han estudiado también tienen orientaciones astronómicas. Es algo que se remonta a tiempos muy antiguos y que nos haría ir a un tema muy distinto, que es la idea de una antigua civilización desaparecida en tiempos muy remotos y que hemos llamado Atlántida, no porque sí, sino porque es el nombre que le da Platón cuando es el que da a conocer al mundo occidental esa leyenda, bebiendo de fuentes egipcias, porque se lo cuentan a Solón, que es uno de los 10 sabios de Grecia, los sacerdotes del templo de Esaís. Pero bueno, esta es otra charla muy distinta. Remontándonos a nuestra cultura, en Egipto pasan o tienen conexión toda una serie de figuras, os diría que la gran mayoría de las figuras importantes de la Biblia. Os voy a pedir un poquito de colaboración. ¿Qué grandes personajes bíblicos me podríais citar? ¿Perdón? Moisés, ¿más? Abraham. Noé. Isaías. Matusalén. Isaac. ¿Alguno más? No digo más. Bueno, no importa. Ha sido una muestra. ¿Perdón? David. Bien. Ha habido una muestra representativa en el sentido de que son mayoría los que no han tenido conexión con Egipto que los que sí. Cuidado, algunos conexión muy leve, como el caso de David, pero os cuento, no habéis mencionado a Jesús porque os digo bíblico y entendéis que es Antiguo Testamento. Por ejemplo, ha habido autores como Ahmed Hosman, que es un investigador egipcio, que ha escrito mucho sobre las conexiones de personajes como Moisés, sosteniendo que era un faraón de Egipto, o las conexiones del cristianismo con la religión egipcia, u otra serie de cosas. Recordar que Jesús, cuando sienten sus padres la supuesta amenaza, que se va a convertir luego en la matanza supuesta, porque no está bien documentada históricamente, matanza de los inocentes, no está, y puede pensarse en algo mítico. ¿Por qué? Porque era una cosa tan brutal el que un rey ilegítimo, como era Herodes de Israel, de repente matara a todos los primogénitos. Eso tenía que haber quedado en los escritos. Y historiadores como Flavio Josefo
lo tenían que haber recogido. No. Pero bueno, curiosamente lo que dicen es, le sacan, los padres se lo llevan, y se lo llevan a Egipto, que está lejísimos para aquella época. No se lo llevan, por ejemplo, a Siria, que podían habérselo llevado a Siria, que estaba fuera del alcance de Herodes y bajo la protección romana, o a otro montón de sitios mucho más cercanos. Se lo llevan a Egipto. Es interesante porque en Egipto hay una colonia judía importante, en Alejandría. Cuidado, si ustedes van al Cairo y visitan el barrio copto y otra zona, les van a decir, pues aquí estuvieron la Sagrada Familia, allá, allá, allá. Pero la colonia egipcia importante estaba en Alejandría, y una secta muy importante conocida como los terapeutas, que algunos autores dicen que son una versión egipcia de los esenios, y otros dicen que no está claro que fueran lo mismo. Pero Bai, él cuando vuelve al templo de Jerusalén, de repente es un chico o un niño sabio, como reconocen los autores del templo, y esa sabiduría podríamos pensar es innata, pero lo más lógico es pensar, la recibió en egipcio de los terapeutas, o, como afirman las tradiciones totalmente especulativas, ocultistas, porque fue iniciado, no en ese momento, sino después, en los misterios egipcios. Bien, lo importante es, no les he mencionado, porque aquí tuve que eliminar imágenes para ir más rápido, que han mencionado a Abraham. Abraham es reconocido como el padre del pueblo judío. Han mencionado antes a Matusalén y a Noé. Vamos a remontarnos ahí. Abraham tiene una serie de descendientes que aparecen dos listas en el Antiguo Testamento, que son los descendientes a través de Set, al matar Caín a Abel. Digamos, el hermanito bueno es Set, ¿vale? Es un tercer hijo que tienen. Qué curioso, que resulta que en Egipto Set es el nombre que recibe el hermano malo, el que combate a Osiris. Pero bueno, Set. A partir de ahí hay una serie de sucesión. Y por el lado de Caín hay otra línea de sucesión. La línea de sucesión de Set, que es a la que supuestamente remonta, digamos, Noé y luego Abraham y luego Jesús, se compone de 10 patriarcas, muy interesante, y el octavo de ellos es Matusalén. Su padre es Enoc, que es arrebatado al cielo, se dice en el Génesis, y no volvió del cielo porque se quedó ahí. Y en los libros de Enoc se cuentan sus aventuras con unos personajes que son los vigilantes, o Nefilim, que significa Nefilim, la única acepción es de Orión, buscarlo en la Wikipedia, Nefilim. El Nefilim también es el nombre que reciben los hijos de esos vigilantes cuando se unen con las humanas. Dice en Génesis capítulo 6, versículo 6, que los hijos de Dios, los Nefilim, se unen a las hijas de los hombres y nacieron los gigantes, que son héroes de antiguo. O sea, los héroes, como se reconocen en otras mitologías, que son gigantes. Bien, todo eso tiene mucho que ver con Egipto, aunque me esté yendo del tema, porque aparecerán, aunque esto es tema de otras conferencias, en Egipto, en las antiguas tradiciones egipcias. Bien, la cuestión es que, os decía, que como consecuencia de todo eso vienen Noé, que es el último de los 10 patriarcas. Esa idea de 10 personajes reaparece en otro montón de tradiciones, como la sumeria y otras muchas. Y después son como 10 personajes que son 10 reyes antediluvianos. Aparecerán también como los 10 reyes de la Atlántida, el relato de Platón, etc. La cuestión es que después Noé, que es el que sobrevive al diluvio, da una rama de la que vienen todos los personajes que habéis citado. Pero el siguiente, Abraham, digamos, con su mujer, que es Sara. Abraham se sabe que es hijo del sumo sacerdote de un dios llamado El Elión en Ur de Caldea. Viene desde Ur de Caldea como huyendo. ¿Por qué?
Porque cuando uno remonta a otras fuentes, sabe que su padre era el sumo sacerdote del culto a El Elión, que es derrocado ese culto por los sacerdotes de un hijo de El Elión. Les puede parecer un lío, pero eso es un hijo de ese Dios, se imponen sus sacerdotes a ese Dios. Bueno, la cuestión es que vienen huyendo por el desierto y no son, como normalmente nos han contado, una familia que venían de cualquier manera. No, son todo un principado con una legión enorme de seguidores, un ejército bien montado, un ejército de pastores, de nómadas, de lo que van a llamarse en la historia los pueblos kurganos, las invasiones kurganos, que vienen de Oriente o kurgas, y que entran por el Mediterráneo, que son patriarcales y adoran a un dios macho, y que entran por el Mediterráneo en varias ondas a lo largo de milenios, arrasando con los cultos matrifocales o matrilineales. No hablo de un matriarcado, porque cuando se adoraba a las diosas en el Mediterráneo y, digamos, de alguna manera el poder estaba en manos de servidores de las diosas, no había una dictadura como la que luego se impone con el patriarcado, sino son las mujeres las que llevan la marcha. Sobreviven muchas de esas cosas. Bien, él viene con su supuesta hermana, que al mismo tiempo extrañamente es su mujer, que se llama Sara. Sarai es la princesa, significa la princesa. Es decir, sumo sacerdote y princesa vienen de allí. Y resulta que pasan por lo que ahora es Palestina e Israel y van a Egipto. Léanlo en Génesis. Y en Egipto llegan y al faraón se encapricha con Sara. Recordemos que Sara era una señora aparentemente de 90 años, estéril. Por eso Abraham, puesto que es estéril, tiene que irse a acostarse con una de sus sirvientas para tener descendencia, y ahí tiene a Ismael, que es el padre del pueblo árabe. Por eso los árabes se remontan a Abraham. Y entonces, rarito el faraón, ¿no?, que se encapricha con Sara y dice que se quiere acostar con ella. Y entonces el otro dice, pues sí, no hay problema, acuéstate con mi hermana. Con esto les estoy diciendo, hay relaciones muy extrañas con Egipto, pero es clave, se pasan ahí una temporada. ¿Por qué? Con esto les estoy diciendo, de alguna manera, hay evidencias que cuando uno profundiza en ella, nos permite entender que eso es una síntesis de un paso de un pueblo pastor de ese tipo, al que se remonta al pueblo judío, sus tradiciones, que se pasan un tiempo en Egipto. Y que no es que sea un caprichito de este señor, no, es que esa mujer, que es la princesa, es detentadora de algún tipo no solo de conocimientos, sino de capacidad que tiene que ver con el sexo. O sea, es de alguna manera lo que hoy recordamos. Sabemos muy poco de la antigüedad, solo fragmentos. Es como si fuera una gran Yerodulai. Una Yerodula era como una, voy a usar esa palabra tan pervertida, pero es lo más próximo, una prostituta sagrada. Había un culto en todo Oriente Medio, que las Yerodulas eran, digamos, prostitutas al servicio de los dioses. Luego eso degenera mucho a lo largo de los milenios. Es un negocio, pero originalmente tenían una capacidad de transmutación del macho. Y, digamos, iniciaban a los hombres y les elevaban espiritual y energéticamente. Tenemos muchos ejemplos de eso. El más importante, les recomiendo que lean la primera epopeya de la humanidad escrita, que es el poema de Gilgamesh. El poema de Gilgamesh, o la epopeya de Gilgamesh, se cuenta cómo Gilgamesh, que es hijo de un rey, digamos de la zona esa de Ur de Caldea, de toda la zona de Caldea, y de una diosa, o sea, las diosas se unen con los reyes, y es un gigante.
Entonces tiene un compañero, alguien que se va a convertir en su compañero, que es un hombre salvaje, que se llama Eridu. Entonces, Eridu, que es el compañero bien amado de Gilgamesh, al que luego va a llorar mucho su muerte, era un hombre salvaje. Y describe en la epopeya de Gilgamesh cómo envían los dioses a una Yerodula, porque le observan que está en el bosque apareándose con los animales, aprovechando que las animales femeninas van a beber para copular con ellas, como un animal, por detrás, todo como un animal. Y mandan a la Yerodula, ¿para qué? Para que le civilice. Y lo que hace es a través de la unión sexual con él, le transmuta. Esto va a tener tremenda importancia para el final de nuestra charla, cuando veamos cómo han sobrevivido esas tradiciones en el ocultismo contemporáneo, incluso en los más altos grados de la masonería egipcia. Bien, sigo porque yo me enrollo con facilidad, entonces, y me voy de un tema a otro con mucha facilidad. La cuestión es que tenemos a Abraham, pero luego después de Abraham tenemos a José. José, como sabéis, es expulsado aparentemente, digamos, por sus hermanos. Parece que son solo individuos. No, insisto, son como príncipes que dirigen a verdaderas tropas, cada uno de ellos. Estamos hablando de un pueblo grande y que hay, digamos, lo que luego se van a llamar las 12 tribus de Israel, no son solo los descendientes de digamos, José y sus 11 hermanos, no. Son además los seguidores de esos príncipes. Bien, José va a Egipto y se convierte en el vidente, intérprete de los sueños del faraón, y en su visir. Y hay quien dice, como Osman, que incluso luego se convirtió él mismo en faraón. La cuestión es que pasa tiempo y hay un momento en el que ese pueblo que ha llegado de la mano de José y que estaban muy bien vistos en Egipto, de golpe y porrazo aparentemente se han convertido en esclavos. Eso supone analizar por lo menos 3 siglos de la historia egipcia, que están bien documentados, de cómo hubo unos faraones, varios grupos, pero entre otros los Ixos, que eran pastores, que gobernaron en el Egipto más cercano al Mediterráneo, y que luego hay un golpe contra ellos, etc. La cuestión es que un sumo sacerdote egipcio, como es Moisés, les saca de Egipto, les lleva por el desierto, digamos, acompañados, iluminados en su camino por una antorcha ardiente que se esconde tras una nube de día y una masa ígnea de noche luminosa. Esa cosa que se llama la gloria de Yahvé y que desciende sobre el santuario que le hacen el tabernáculo con el arca de la alianza, que es un instrumento de poder propiamente egipcio. Resulta que les tiene por el desierto 40 años dando vueltas. No se entiende para qué. El desierto es muy pequeño. Una y otra vez dan vueltas. Se alimentan de algo muy extraño que cae de la gloria de Yahvé o bien de algo relacionado con la gloria y con el arca, que es el maná, que es una comida extraña. Uno no puede pensar, es que comían solo maná. No, era como algo que tenían que comer todos. ¿Y qué ocurre? Que de esos 40 años, que es el tiempo que dura una generación bíblica, al cabo de ese tiempo han muerto simbólicamente todos los que han salido de Egipto y solo queda uno que va a entrar en la tierra prometida, que se llama Josué. Josué, como José, como Jesús, es la misma palabra hebrea, porque solo se escriben las consonantes, que es Joshua, el Salvador. Josué es el único de los que han salido de Egipto que entra en la tierra prometida.
combate a los gigantes, porque entra en la tierra de Canaán, que está poblada por gigantes y que tienen racimos y animales gigantes, con todo el ejército que le sigue. ¿Qué quería decirles? Lo que ha ocurrido en ese tiempo, y les estoy dando como diferentes subconferencias, es, en síntesis, ha habido una mutación, para mí, una mutación genética de ese pueblo. Se les ha sometido a lo largo de 40 años a una regeneración, a una renovación. Y a partir de ahí surge un pueblo mutante, que es el pueblo judío original, no el actual, pero el original. Hay una genética especial. Es curioso, pero uno puede decir, lo comentaba recientemente en una conferencia en Madrid, y luego me preguntaban varias gente, entre otras una de mis oyentes que era judía de religión, que el hecho de que cada año un premio Nobel, al menos hasta hace poco tiempo que lo estudié, era judío. Y hay muy pocos judíos en el mundo, o sea, conversos al judaísmo, que es lo que se llama un judío, o que como religión, no conversos, sino su religión oficial familiar es la judía, que no han sido conversos al cristianismo o que no se declaran ya ateos y, digamos, desvinculados de todo. Y uno puede decir, es que hay presiones, hay un lobby, ya, pero reconsideremos, todos los grandes pensadores, líderes que han orientado el siglo XX han sido judíos. Jesús, judío; Marx, judío; Einstein, judío; Freud, judío. Y bueno, no os quiero decir en el cine, no hablo de Woody Allen, hablo Steven Spielberg, George Lucas, creadores de dos grandes mitologías, y que no se puede decir que haya trampa o cartón, sino que han impactado el inconsciente, judíos. No hablo de Francis Ford Coppola, que nombres aparentemente de los judíos, pero que lo son, y otros muchos. Hablo en muchos otros terrenos. Ahora, lo más interesante, Jesús. Jesús, hay toda una obsesión con su línea. Era algo así como si él tuviera que pertenecer a una línea genética, y se obsesionan en seguir la línea de María, pero estudien, por favor, los evangelios. Van a ver cómo hay una obsesión por la línea de José. ¿Y eso por qué? Si Jesús es hijo del Espíritu Santo, José no ha tenido nada que ver. Pero por si acaso, los evangelistas se obsesionan por demostrar que por ambas vías, por ambas líneas, es descendiente especial. Por línea de su madre, que es la única válida, entre los judíos, la madre, la única línea es matrilineal de David. Porque, digamos, un ser como él, que tenía que encarnar a lo que llamamos nosotros simbólicamente el Cristo, que significa el ungido, como Mesías en hebreo, el ungido, el Mesías. Pero los que creemos en nuestro cristianismo o el propio de la Iglesia, pero algunos creemos e interpretamos que ese concepto del Cristo era algo así como un ser extraordinario, un avatar que se encarnaba en Jesús, un espíritu de los que se encarnan en un avatar como Krishna, como Buda, etcétera, un ser de alto nivel que se encarna en Jesús y se encarna en el descendiente directo de un pueblo mutante. Bien, les estaba con esto orientando, ya les he contado el caso de Jesús, pero antes no les he hablado de Salomón. Resulta que Salomón, que es otro gran personaje, venerado, curiosamente, no solo por los judíos y luego por los cristianos, sino también por los musulmanes, que le consideran Suleimán, el gran rey, y han oído Suleimán el Magnífico, etcétera, Salomón, en hebreo, bueno, también Shlomo. La cuestión es que él, que es el gran rey y el gran mago, los musulmanes le consideran el padre de la magia. Y solo se le conocen, saben que tenía un gran harén. Y una vez más, cuando uno estudia toda la Biblia y se encuentra muchos casos extraños, en la ascendencia lineal de Jesús, uno se encuentra con 3 prostitutas. Se lo aseguro. Estudien la Biblia, estudien la descripción. Claro, solo uno cuando se aproxima a ese concepto de griego, digamos, de la hierodula, de la prostituta sagrada, la mujer que transmuta, que
que es capaz con su cuerpo, porque el cuerpo de la mujer es el transmutador, al igual que es el que da vida física, también es el que permite renacer a una vida espiritual, a otra, renacer alquímicamente. Bien, es interesante eso. Les decía, ¿y qué ocurre? Que Salomón, que tenía todo un harén, se le reconocen, solo se identifican dos de sus mujeres. Una es Balquis, la reina de Saba, recibe básicamente dos nombres, la reina de Saba, y la otra es una princesa egipcia, hija de un faraón. Y uno se pregunta, o sea, un faraón que era el hombre más poderoso de ese momento, que era el rey de un imperio, le va a dar una hija suya al reyezuelo de un pueblecito pequeño del que no hay rastro arqueológico en aquella época apenas. Algo raro ocurre ahí, o sea, tiene su importancia. Bien, les daba una orientación y volvemos a Jesús en Egipto. Pero uno se encuentra infinidad de historias en la religión cristiana, en sus orígenes, etcétera, como mi vara y mi callado me confortarán, en el Salmo 23, capítulo 23, versículo 4. Y resulta, dicen los que atacan al cristianismo de plagio, cosa con la que no estoy de acuerdo, se ve la vara y el callado de los faraones, y hay en ese caso del hijo de Sekhmet y de Ta, el iniciado, se le ve el gran iniciado, con la vara y el callado, cosa que lo ven también en el faraón, son los instrumentos del faraón. Siempre que aparece así, aparece con la vara y el callado. Hay tantos paralelismos entre Jesús y Osiris que narrarlos nos llevaría una charlita, pero los voy a sintetizar mucho. Realmente Jesús parece un reflejo mitad de Osiris, o digamos 80% de Osiris, 70% de Osiris y 30% de Horus. ¿Por qué? Porque Osiris muere, es asesinado por su hermano Set. Isis no ha concebido hijo, recoge los restos, reconstruye el falo, se ha perdido porque se lo ha tragado un pez, y reconstruye un falo con arcilla, se convierte en un milano y penetra en el falo, todo como artificial, y ahí engendra a Horus. Es decir, es una virgen que da a luz a un niño Dios, que es Horus, y cuyos atributos muchos se parecen a los de Jesús. Hay una mezcla, es sumamente extenso en cuanto a símbolos de el supuesto nacimiento de Jesús. ¿Por qué digo supuesto? Cualquier estudioso serio de la Biblia católico, o sea, de la Iglesia, cura, obispo, cardenal, papa, o sea, estoy hablando de Joseph Ratzinger y de otros muchos que han sido antes prominentes expertos en la Biblia, aceptan, en Ratzinger no aparece, pero en muchos compañeros suyos que son catedráticos y profesores de la Universidad Lateranense del Vaticano, verán que al igual que dicen, cuando hablan de los hermanos de Jesús, por ejemplo, el mayor estudioso de Juan, editado por Ediciones Paulinas, su libro, por ejemplo, cualquiera que le interese, yo luego le doy los datos, Ediciones Paulinas es una editorial muy católica, y cualquier experto dice, hermano físico de Jesús, como que Jesús tenía hermanos. ¿Eso implicaban que fueran hijos de María? No, porque no olviden que María era joven, una doncella muy jovencita, que se unió con un anciano viudo, o sea, podían ser hijos de José, ahí no entramos. Pero sí, todos los estudiosos reconocen que las historias sobre el nacimiento de Jesús son míticas, porque era una reconstrucción a raíz del único documento que ellos aseguran que es histórico, y yo también, que es su muerte y su gloriosa resurrección, que lo digo así sintéticamente, pero es el gran dogma cristiano, y sin el cual la fe cristiana no tiene sentido, no la crucifixión, no, el que hayan matado a uno no, es que ese al que han matado se sacrifica y resucita. Eso es lo importante, es la promesa que se nos hace de un futuro poshumano en el cual se pueda vencer a la muerte.
Él es un mutante que con mucha antelación abre esa puerta, resucita. No lo digo como simple creyente, es lo que afirman todos los alquimistas, es lo que afirman, serios me refiero, todos los hermetistas serios hablan de que el objetivo, uno de los objetivos últimos del trabajo alquímico interior es la transmutación del plomo humano en oro y el logro de algo que les va a hablar mañana el doctor James Hurtak en un seminario del cuerpo de luz, cuerpo de gloria, lo llaman los alquimistas, gloria crística, o cuerpo de resurrección. O sea, aseguran que como resultado del proceso de la transmutación que se hace en Jesús, hace eso. Bien. Obviamente toda la simbología, digamos, cristiana, la más importante, como la Virgen aparece antes en Egipto. Ahí tenemos a una Virgen como tantas vírgenes, esa no es una Virgen negra, pero la mayoría eran morenitas. Y vemos la coincidencia con Isis dando a luz a Horus, o en este caso no es Isis y no es Horus, sino es otra vez el iniciado por el tipo de gorro que lleva. El iniciado nace de una virgen. Tenemos ahí más imágenes. Y tenemos algunos de los muchos símbolos que heredan los católicos, la Iglesia Católica de Egipto. Les diré de todos modos, en la Iglesia Católica el factor importante no es el egipcio, eso viene por defecto, muchas cosas, porque ese gorro tan parecido al del faraón se le llama mitra, y cosas como la mitra, nombres como la mitra, o lugares como el Vaticano, o cosas como la comunión por pan, tienen un origen que es los cultos mitraicos, que son, el Vaticano era un lugar de culto mitraico tradicional, y no solo eso, sino que además la festividad del 25 de diciembre con Constantino es de origen el Natalis Solis Invictus, y era resultado de una, digamos, de la reunión del culto del Natalis Solis Invictus, los cultos elitistas romanos a Mitra, que eran de las élites, y el cristianismo judaico. Y entre no los primerísimos, pero sí los primeros papas, encontramos en las inscripciones que hay en el Vaticano datos suficientes para tener claro que además de papas eran sacerdotes de Mitra. Bien, no me quiero extender, pero hay en el origen del cristianismo, bebe de varios cultos antiguos. No es solo una toma del poder, no, también es resumir varias tradiciones iniciáticas. Ven cómo hay el Papa en ese palio, con esos abanicos, que son los mismos que tenían los faraones, etc. Bien, yo no sé por qué hay un problema en este ordenador, lo lamento, en el mío no aparece. Ven que las imágenes aparecen deformadas. Es un problema del ordenador al reconvertir el documento. El juicio de los muertos, que se nos dice el juicio individual y luego vendrá el juicio final, es realmente el peso del alma que hace Anubis cuando conduce al difunto y pesa su corazón, y en el otro lado de la balanza pone la pluma de Maat, que es la justicia, el equilibrio. Si tu corazón pesa más que la pluma de Maat, mereces sobrevivir. ¿Por qué? Porque las obras en tu vida han sido buenas, es decir, tu vida ha sido útil. Lo estoy simplificando. Los egipcios lo basaban todo, y para intentar acercarnos un poquito a la sabiduría egipcia, solo podemos intentar acercarlo nunca desde un punto de vista racional, porque ellos nunca se manejaban, y veo a Jean-Paul Bobal, abajo, ahí está, sí, yo te había visto, él es un súper experto de ello, como su hermano Robert Bobal, además han nacido en Egipto y han vivido mucho tiempo en Egipto, y saben bien que los egipcios todo lo relacionan con la sabiduría del corazón, y para tratar de acercarnos solo se puede entender desde ahí. Y si el corazón no pesa suficiente,
el corazón, el alma, se le da a comer a este ser que es una mezcla de 4 animales, que lo devora el corazón. Es algo parecido, digamos, a esa imagen original del infierno, digamos, entre los judíos. En los judíos recibe 2 nombres el infierno. O sea, había 2 tipos de infierno, que luego se funden en el infierno cristiano. Y uno de ellos era, no recuerdo ahora el nombre, pero luego, el muladar es en castellano, luego les digo el nombre, pero era realmente un muladar, una especie de hoguera permanente que ponían fuera de las ciudades como Jerusalén, donde se echaban los desechos. Querían decir con eso los judíos que las almas que no eran buenas, que no habían hecho buena labor en esta vida, eran consumidas ahí. Esa es la creencia, y esa es la creencia en Occidente y en el antiguo Egipto, creencia primaria. Es decir, la creencia primaria está más cercana a eso, a que las almas que no han tenido peso son consumidas, y por el contrario, las que han tenido, hay todo un proceso y ahí sí se abre una puerta a un tipo de reencarnación. Seguimos. Antes les contaba ese tema de cómo toda la sabiduría griega, una de sus cunas es Egipto. Lo explica el doctor Octavio Piulats en su libro Egiptosofía. Cómo, con Tales de Mileto, el concepto egipcio del, digamos, mitos, como dirían los griegos, del mito, se convierte en logos, en palabra y en razonamiento. Por supuesto, en la filosofía original de Egipto hay 3 influencias principales, perdón, de Grecia, 3 influencias principales en el origen. Una es Egipto, la otra muy importante es una vertiente del chamanismo. Vamos a ver luego en la mesa redonda con otro de nuestros ponentes que ha estudiado muy a fondo el chamanismo en el antiguo Egipto, y hay otra corriente más que llega hasta, vamos a verlo luego, llega hasta Pitágoras. En Egipto había unas escuelas de misterio, no escuelas de misterio, vamos a ver, unos ritos mistéricos que se llamaban los grandes misterios y los pequeños misterios. Los pequeños misterios eran ceremonias de representación en los egipcios y luego mucho más desarrolladas entre los griegos ante la colectividad. Era algo así como ceremonias colectivas, como las que y luego en el cristianismo se hacen. De esas ceremonias, representaciones colectivas, por ejemplo del mito de Isis y Osiris, es de donde va a surgir luego la tragedia griega, el teatro griego. Primero es algo sagrado, estoy simplificando mucho por supuesto, y luego acaba convirtiéndose en algo profano. Pero ¿qué ocurre? Eso que es exotérico con X, externo, tiene otra cosa que se llama los grandes misterios, esotérico con S. Es solo reducido a un círculo reducido de iniciados. Aquellos que han pasado en Egipto por las casas de la vida, se han formado en las casas de la vida durante mucho tiempo, la mayoría u otros. En el caso de los griegos, que llegan a Egipto sobre todo en la época tolemaica, la época, vamos a decir así, después de Alejandro, Cleopatra, etcétera, que son medio griegos, medio egipcios, y que ya ha degenerado mucho la antigua cultura egipcia. O sea, la antiquísima, que era una cultura ancestral antes de los faraones, quemita, porque Kem era como se llamaba a Egipto, la Tierra Negra, y de ahí viene alquimia, de la Tierra Negra de Egipto. Vemos, os decía, cómo, por ejemplo, muchos griegos en poco tiempo son iniciados en los misterios de Isis y Osiris. Es más, esos misterios luego se exportan con los romanos, el Imperio Romano los mantiene, y llegan, por ejemplo, hasta estas costas malagueñas, o llegan hasta Madrid. Resulta que Madrid
No voy a extenderme en ello porque iría muy lejos, pero si a alguien le interesa luego en el coloquio lo puede preguntar. Madrid es una ciudad dedicada a la diosa, esto lo sostengo hace 30 años e hice hace 25 en la serie Madrid Mágico, el primer programa se llamaba La ciudad de la diosa, está dedicada a Isis, no solo es matriz, sino su santo patrono es San Isidro, su otra santa patrona es Nuestra Señora de Atocha, que era originalmente una virgen negra, y muy cerca, al lado del santuario de Nuestra Señora de Atocha no, de la Almudena. La Atocha es una virgen negra original. La Almudena, se encontraron los restos de un templo romano a Serapis. ¿Y Serapis quién era? Era como conocían los romanos a Osiris, era el esposo de Isis. Pero además, casualmente, entre otras 20 cosas más que os contaría, el único templo original egipcio dedicado a Isis, que está original fuera de Egipto, templo de Isis, insisto, está en Madrid, es el templo de Devot, y está sobre una de las 7 colinas de Madrid, que era un centro sagrado desde la antigüedad. Entonces, en línea con, digamos, Atocha, luego el Palacio Real y, digamos, la Almudena. Bueno, eso nos iríamos por otro lado, pero os decía hasta qué punto ha penetrado todo esto. Voy a ir saltando rápidamente. Esas escuelas de misterios luego se convierten en Grecia. Hay una serie de escuelas de misterios que son los misterios es un pueblo muy cercano que yo he visitado muchísimas veces a Atenas, casi un pueblecito, a las afueras de Atenas. Son misterios de Leusis, hay los misterios de Orfeo, órficos, hay muchísimos otros misterios, que son diferentes escuelas iniciáticas, en las cuales la clave es siempre la muerte y resurrección. Es decir, la clave de todos los misterios es que el iniciado debe morir y renacer. Y por las investigaciones que realizamos, complicadas, pero investigaciones psíquicas, arqueología psíquica, gracias a la cual se han encontrado muchos restos antiguos en los lugares de los misterios, sobre todo en Eleusis, mi conclusión clarísima, refrendada por otros documentos, es que incluso al iniciado se le daba un tipo de droga o un tipo de veneno de serpiente con el cual tenía una muerte, una experiencia cercana a la muerte y luego resucitaba. O sea, tenía que combatir la muerte y por eso era un renacido. Bien, vamos a ir rápido porque ya llegan quienes van a participar en la mesa redonda. Los misterios griegos, tenemos a Pitágoras e insisto, perdonen la deformación en todas las imágenes. Pitágoras crea toda una escuela y Pitágoras, que es el padre de toda una serie de cosas como el teorema de Pitágoras, no era el padre, eran cosas que ya conocían los egipcios, que habían bebido de Egipto. Los egipcios conocían eso, la divina proporción que se dice que está en el Partenón griego, realmente está en el templo de Tebas, de Luxor, e incluso la Gran Pirámide, como, no sé si está de acuerdo Jean-Paul Bobal, y el arquitecto y buen conocedor ha estudiado a fondo la Gran Pirámide. Bien, la cuestión es que finalmente todo el antiguo conocimiento egipcio, que remodelado con el pensamiento griego da lugar a la escuela de Alejandría, finalmente la escuela de Alejandría, después de que hay un supuesto incendio accidental de la biblioteca de Alejandría que contenía un mínimo de 500.000 de libros, es arrasado, se reconstruye otra vez y es quemado por los fanáticos cristianos, que no son todos. Es que los fanáticos se imponen, llegan al poder y no solo matan a Hipatia de Alejandría, que es una iniciada y la hija de un iniciado, de Teón. Digo porque en la película que se proyectó aquí el director se permitió decir en entrevistas que Hipatia era atea,
todo lo contrario. O sea, su padre se llamaba Teón, ateo, o sea, no, seguidor de Dios. La cuestión es que son pasados a cuchillo, como son pasados por los fanáticos, como son pasados a cuchillo los últimos sacerdotes que están en el templo de Philae, digamos, cerca de Asuán. Bien, la sabiduría atribuida a Dios, que la palabra Dios no hay que confundirla. Cuando hablan ellos de los neteru es algo muy complejo. Nosotros lo traducimos por un politeísmo en nuestra ignorancia. Es algo mucho más complejo. Realmente, en cada mito egipcio hay mínimo 7 niveles de lectura. Es decir, hay un nivel de lectura de neteru como manifestación de la fuerza divina, y por lo tanto se puede interpretar como una fuerza de la naturaleza o como un principio, pero hay un nivel de interpretación también geográfico, hay otro nivel de interpretación histórico. Cuando se habla de Tot y cuando se habla de Osiris, se está haciendo referencia a personajes o colectividades protohistóricas, es decir, de la historia antes de la historia y antes de la prehistoria, de la historia más antigua. Aparece después, justamente en los últimos momentos del antiguo Egipto, una cosa que se habla de Hermes Trismegisto. Y uno piensa, la sabiduría hermética es del antiguo Egipto. No, los textos herméticos, como el Corpus Hermeticum, realmente aparecen escritos más o menos en torno al año 300 y pico, en Egipto. Cuidado, muy interesante. Resulta que esas matanzas de una minoría cristiana apoyada en las élites cercanas a el emperador Constantino y a algunos de sus sucesores, y que matan a todo el que no acepte el dogma externo oficial, persiguen toda la antigua sabiduría que está refugiada en los monasterios. Y así es como cerca de un monasterio que Jean Paul probablemente conozca mejor que yo, el de San Pacomio, ¿has estado allá alguna vez? Es el gran monasterio cristiano. Cerca de una ciudad importante que se llama Nag Hammadi, está el monasterio de San Pacomio y están unas cuevas en la montaña donde se encuentran a partir de 1945 lo que se llaman los evangelios gnósticos o los papiros de Nag Hammadi. Y ahí se encuentran evangelios desconocidos y muy extraños, junto con textos de Platón, curiosamente, y junto con textos atribuidos a Hermes. ¿Por qué están ahí? Lo más lógico es pensar que era una biblioteca que tenían muchos de los monjes del monasterio, que eran iniciados, refugiados ahí, pero cuando viene Paco y toda su troupe de mangantes con las rebajas, es decir, a punta de cuchillo, no tienen más remedio que coger sus manuscritos y esconderlos en las cuevas, esperando que en el futuro lleguen a la posteridad. ¿Cómo ocurre? Bien, como ocurre entre otros gracias a Carl Gustav Jung, el padre de la psicología profunda, el creador de conceptos clave como arquetipos, inconsciente colectivo y un largo etcétera, como la sombra, que es un concepto originalmente egipcio, es uno de los componentes del ser humano, de los 7 componentes según los egipcios, pero la cuestión es que los textos herméticos eran comunes a todos los iniciados. Posteriormente va a ocurrir que son rescatados los textos herméticos en torno al año 1450 por algo muy grandioso que es conocido como Academia Platónica de Florencia. Quien quiera saber más de esto y de muchas cosas más, les recomiendo un gran libro, para mí extraordinario, del hermano de Jean Paul, que no nos ha podido acompañar por problemas de salud, Robert Bauval, con Graham Hancock, que se llama Talismán. Y ahí cuentan esa historia, la de los gnósticos, es un libro voluminoso pero fascinante. Yo les recomiendo siempre que grandes libros como ese los busquen o los reclamen a través de las bibliotecas públicas. Es fácil. Si no lo tienen en su biblioteca, pídanlo y que lo reclamen a otra biblioteca, que hagan esa petición, porque es la forma de que ustedes y otros muchos los puedan leer. Talismán se llama.
Hay dos sabios que se llaman Marsilio Ficino y Pico de la Mirandola, digamos, financiados por los Medici, empiezan primeramente a traducir y a estudiar a Platón como un iniciado, pero luego de repente reciben copias, después del hundimiento del imperio de Constantinopla, la caída de Constantinopla en manos de los turcos, reciben los llamados textos herméticos. Bien, la huella de Egipto está permanente y no me puedo extender en ello porque en 10 minutos máximo tengo que terminar. No tienen culpa los del coloquio, los que van a participar en la mesa redonda, que haya habido estos problemas técnicos. En los constructores de catedrales y en las catedrales reaparecen las huellas como continuadores de los antiguos constructores egipcios. De hecho, los constructores de catedrales, que son los primeros francmasones o albañiles libres, porque no eran esclavos, eran libres, podían trabajar para uno o para otro y les pagaban una soldada, un salario. Y ellos son los herederos, ellos y los masones modernos, que la masonería oficialmente y los historiadores no aceptan que sea originalmente egipcia, pero muchos otros masones o no masones han comprobado claramente que sí. Vamos a verlo luego brevemente. Hay una serie de ancestros egipcios. Les hablaba antes de las vírgenes negras. De repente reaparecen en ese mismo momento en el que se construyen las catedrales y son consagradas a Notre Dame. ¿Quién es Notre Dame? Nuestra Señora. ¿Pero quién es Nuestra Señora? ¿Es la Virgen María? ¿Es María Magdalena, que su culto se dispara en todo el sur de Europa y en España, año 1000, casi 100, poco antes del 100, 1200, 1300, no más allá, cuando caen los templarios ya el culto se ha frenado, no hay María Magdalena, no hay culto a Nuestra Señora, o es Isis, o es la figura, digamos, del principio femenino de la divinidad, la eterna diosa, de la que habla el Cantar de los Cantares. Ya verán, lean ahí, cómo habla de que ella es la que ha recibido diferentes nombres en diferentes pueblos. Bueno, la cuestión es que los alquimistas, que ya se refugian a partir de entonces, también se consideran seguidores de Hermes. Y tienen un sentido herméticos. ¿Por qué? Porque el primer alquimista, y me van a disculpar, pero está en otra conferencia, como hay una serie de conferencias y esta es como una parte a continuación de otras. Resulta que el primer alquimista conocido de Occidente, hay una alquimia que es la alquimia de la India, hay otra alquimia que es la alquimia china, y hay otra que es la occidental, que emana de, digamos, Egipto, luego el mundo musulmán y se expande por Europa. Y de esa alquimia, que recibe el nombre alquimia de Kemet, Egipto, la Tierra Negra, el primer alquimista conocido se llama Zósimo de Panópolis. Insisto, no está aquí toda la lista de los alquimistas, sino en otra conferencia. Y Zósimo de Panópolis, que habla en sus libros de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, le da mucha importancia. ¿Por qué? Porque ahí, en esa descripción que da el hijo de Enoc, en el libro de Enoc, dice claramente que cuando descienden los vigilantes y se unen a las hijas de los hombres, les enseñan todas las ciencias y las artes, y entre ellas el arte de la alquimia. Zósimo Panópolis es como se conoce a otro lugar. Siempre tengo que hacer referencia a Jean Paul porque es el único nativo egipcio. No, hay dos, perdón, porque hay otro amigo, pero Jean Paul se ha tomado la curiosidad de viajar de arriba para abajo y él sabe muy bien que cuando uno sube hacia Dendere y Abidos pasa por Nag Hammadi, y luego más allá de Dendere y Abidos hay un pueblo que se llama Anj-Min o Panópolis. Curiosamente, Anj-Min, dedicado al dios Min, el dios de la alquimia egipcia, Atlante. Luego lo vamos a ver, creo que aparece. Es inconfundible. ¿Quiénes de ustedes han estado en Egipto, por favor? Bien, todos lo reconocerán. Es el dios que aparece con un pene enorme
y esto, y con un gesto muy extraño, que realmente es una fórmula matemática y es sobre todo una posición estelar. Y esa es digamos, la cuna de los alquimistas. El tarot, se han hecho muchas consideraciones con que el tarot era el mítico libro de Thoth y que los arquetipos del tarot eran de origen egipcio. Esto es simplificar, porque aunque hay muchos tarot egipcios como este, hay una docena de tarots egipcios, realmente bebe de varias tradiciones. De la egipcia, mucho como arquetipos de los dioses. Pero también hay elementos templarios y del culto a María Magdalena muy notables y otros de tipo ocultista, esotérico e incluso de tipo hebreo. O sea, la relación con la cábala es enorme. Se puede decir en suma que el tarot es un libro de sabiduría absoluto, en imágenes, en el estilo original egipcio, que es la sabiduría no racional, la sabiduría del corazón. Por lo tanto, es realmente una herencia de los egipcios que a través de esa imagen arquetípica potente y mágica potente, utilizada por muchas órdenes esotéricas contemporáneas, nos permite trabajar con él como un instrumento. Vienen a darme, me parece, el aviso de que vaya terminando, ¿no? Bueno, pero vamos a ir terminando. Surge en época de Napoleón, antes de Napoleón, surge que la masonería ya está lanzada, una masonería egipcia, propugnada por un personaje polémico, Cagliostro, que juega un papel importante incluso en las vísperas de la Revolución, pero esto sería extendernos cuál fue su papel, y que a diferencia de las otras masonerías, que son básicamente tres, la masonería inglesa, el llamado rito de York, la masonería escocesa, que las dos tienen unas raíces mucho más antiguas, y luego la masonería más racionalista, digamos francesa, el Gran Oriente francés, a diferencia de todas ellas que solo aceptaban machos en sus filas y que siguen aceptando solo machos, yo le he echado en cara a algún amigo alto iniciado y gran maestre de infinidad de órdenes europeas, no le echaba en cara, comentaba con él hace poco, él tiene una gran empresa que invierte sus fondos en investigación de todo esto, y no me daba, o sea, me daba una respuesta, es la tradición. Dice, pero ¿cómo es que en esta época seguís sin admitir mujeres? Ellos admiten mujeres, ahora es que son feministas, no. Es que en el tipo de ritos que introducen es necesario que haya mujeres, porque la sexualidad sagrada es un elemento básico en lo que llaman los últimos grados de los arcana arcanorum, o sea, los arcanos más secretos, que no se revelan a los que alcanzan esos grados solo en algunos casos. Me puedo permitir hablar de todo esto porque nunca he querido ser iniciado en ninguna de esas órdenes. Lo he sido en otras escuelas, nunca he querido hacer un juramento de fidelidad, de silencio, de secreto, con lo cual puedo hablar con libertad de lo que he descubierto y corroborado. La cuestión es que quien revoluciona la influencia, el interés por Egipto es Napoleón, indiscutiblemente. Robert Bauval, hermano de Jean-Paul, en Talismán narra esa historia fascinante, insisto. Si queréis leer un gran libro de síntesis Talismán, pedirlo, porque es difícil de encontrar solo en librería de viejo, o pedirlo a vuestras bibliotecas. Entonces, él no es casualidad que parte de Francia en la festividad de Isis como un acto sacramental. Él supuestamente estaba iniciado, aunque era secreto en la masonería, durante la campaña, digamos, contra Austria en Niza. Probablemente recibe una segunda iniciación cuando parte en ese barco y se para, no por casualidad, pero nadie sabe qué hizo. Se para en la isla de Malta, que es una isla con una tradición dedicada a la diosa madre, antiquísima, y a los gigantes. Tiene otra isla cercana pequeña que se llama Gigantilla. Y se sabe de diosas gigantes, o sea, de mujeres gigantes que había allí. Y él se para ahí, como harán luego otros como Sarkozy, para recibir un segundo tipo de iniciación en esa isla. Y recibirá su tercer grado de iniciación en Egipto.
No sabemos si dentro de la Gran Pirámide, como afirma Javier Sierra en su novela, o fuera. La cuestión es que libra la batalla de las pirámides contra los mamelucos, se enfrenta a la Esfinge y lleva con él que era un general francés revolucionario, ¿por qué se lleva con él a cientos de expertos, de científicos, expertos en todo tipo de ramas, digamos, para estudiar toda la civilización egipcia y de trabajadores, ingenieros, etcétera? Porque para él considera una misión clave en su vida rescatar todo lo que se pueda de Egipto. Y ahí surge, gracias a ese gran equipo que él ha llevado, la descripción de Egipto, la gran obra gráfica que nos permite rescatar los despojos que han quedado de esa gran civilización, porque han quedado despojos como aquellos que podrían quedar del cadáver de un animal muerto, devorado por los chacales durante mucho tiempo, son los pequeños despojos. Él nos los traspasa. Ahí tenemos a Napoleón, que nunca se reconoce como masón, pero su hermano era el gran maestre de la masonería, y todos sus generales, incluidos los que le acompañaron a Egipto y en cuyas manos dejó Egipto, eran masones, y con un gesto típicamente masón de la época, que lo vamos a ver en muchos masones del siglo XVIII y XIX. Sus seguidores siguen con esa obsesión de Egipto, roban uno de los dos obeliscos que son objetos de inmenso poder del templo de Luxor y lo llevan a la Plaza de la Concordia. No es solo un capricho de gente de esa época, no. Allí dará su discurso presidencial, ese iniciado llamado Sarkozy, del que habría mucho que hablar, daría para una conferencia, u otro previo suyo, él era conservador, otro socialista obsesionado por Egipto, que era François Mitterrand. Perdón, Ana, disculpa, se oye todo, o lo oigo todo yo, perdón. Voy terminando, Ana. La cuestión es que Mitterrand tenía una verdadera obsesión. Él le llamaban el faraón, él incluso, cualquiera que ha estado en Egipto sabe que pasaba largas temporadas en Asuán, allí en un hotel, el Old Cataract. Seguimos. Perdón, Ana, disculpa, porque si quieres, Ana, termino, si quieres, habláis, yo me distraigo. Bien, entonces, ¿me das 3 minutos para terminar? Bien. Muy bien. Pues si me das 3 minutos de silencio, Ana, 3 minutos de silencio, termino. Si no, termino abruptamente. Bien, os decía, París es una ciudad dedicada a Isis. Se sabe que había culto a Isis y es como la barca de Isis. La masonería va a reconocer, muchos de ellos, aunque no oficialmente, su origen egipcio. Digamos, toda la obsesión con Egipto prosigue luego entre masones importantes como el creador, este otro masón, con su mano, creador de la Estatua de la Libertad, que no estaba destinada originalmente a Nueva York, sino a el Canal de Suez, y que es regalada por los hermanos masones, franceses, a los hermanos masones americanos. Y está ahí sobre un pedestal que es una figura muy especial esotéricamente. La masonería luego revive en Egipto. O sea, en Egipto hoy en día, desde los tiempos de Napoleón, se encuentran muchos masones, la mayoría lo llevan en secreto, en los altos cargos de todas las empresas, altos cargos, no voy a decir solo religiosos, que también los hay, sino en el ejército, etc. Y muchas escuelas, como los Rosacruces modernos americanos, aseguran que su cuna está en Egipto. Gurdjieff también habla de que en Egipto estaba, después del diluvio, después del hundimiento de la Atlántida, quedaron repartidas las escuelas en la India, la filosofía, en Egipto la teoría, y en la actual Persia
y Irán, o sea, Irán, Irak y Afganistán, la práctica, que es la que él bebe. Bien, otras escuelas esotéricas, otro maestro esotérico radicalmente opuesto a Gurdjieff, que es René Guénon, no habla de Egipto. Yo les diré que soy discípulo de un discípulo de Gurdjieff, de Henry Trackle, y digamos, comulgo totalmente con la línea de Gurdjieff, que es la escuela del despertar, y no con la de Guénon, que es una escuela muy intelectual. Él pasó sus últimos años, se convirtió digamos, al Islam, se casó con una joven egipcia, y ahí están vestidos de musulmanes, dos occidentales importantes, Titus Woodcar y otro francés, convertidos al Islam, y en Egipto con él. En Egipto hay otra serie de escuelas, solo en 2 minutos les narraré lo que se ha considerado la sociedad secreta más importante del siglo XIX, es la Hermandad Hermética de Luxor, que realmente publicaba periódicos como este en 1881 o 1885. Estas revistas eran revistas por correspondencia y en ellas participaron los grandes ocultistas como Papus y otros, o publicaban libros como este, Nuestra Historia de Atlantis. Bien, ¿en qué consistía eso? En que este señor, que era Max Theon, uno de los maestros de Madame Blavatsky, era un ocultista notable que ponía en trance a su esposa, la mujer de Arthur Avalon. No sé si alguien ha leído o ha oído hablar de Arthur Avalon. Es el autor de un lord inglés, era el seudónimo que usaba, que es el autor de los primeros 2 libros publicados en Inglaterra sobre Tantra, que es El poder de la serpiente y Shakti y Shakta, y su esposa se casó con este señor, que a fuerza de prácticas brutales de llevarla en los otros cuerpos a otros planos, acabó quedándose ciega. También tuvo otra discípula que luego se convirtió, una francesa, en la compañera de Sri Aurobindo, el gran, no pensador, el gran yogi indio por excelencia. Bien, la cuestión es que hay, la luz de Egipto es obra de uno de los miembros de la Hermandad Hermética de Luxor, y hay otro que es el mulato Pascal Beverly Randall, otro de los grandes ocultistas del siglo XIX, autor de Magia Sexual, entre otros libros, y enemigo de Blavatsky. Él aseguró que 2 personas con las que había trabajado y que formó un triunvirato Rosacruz y les dejó a cargo, mientras él marchaba en viaje a Grecia y a Egipto, y en concreto a Luxor, que se reconoce como la cuna oculta de todas estas escuelas, eran el general Hitchcock, y hay pocas dudas de que Hitchcock era un iniciado, porque tenía la biblioteca de alquimia más importante de toda América, y era autor, entre otros, de este libro, Advertencias sobre la alquimia y los alquimistas, indicando un método para descubrir la naturaleza de su filosofía hermética. Es por el general Hitchcock. Y dice que el otro miembro era Lincoln. Yo ahí lo dudo más. Creo realmente que se tiró un pegote. La cuestión es que a Egipto se remontan sociedades que conoce bien otro que nos va a hablar luego a continuación en el coloquio, como la Golden Dawn, con sus fundadores, que adoptan hábitos egipcios, o de la que deriva la gran, digamos, figura negra del ocultismo moderno, que es Aleister Crowley, que es la figura inspiradora de muchísimos, o sea, los grandes músicos de nuestro tiempo. Hay como una cincuentena, eran pocos los que no se consideraban seguidores de Crowley y de su línea más oscura, y diría directamente más satánica. Muchos. Yo he conocido personalmente a algunos de ellos que reconocían que cuando ellos eran jóvenes y estaban, pues uno que fue bajista de Blondie, entre otros, y que es un autor actualmente de libros inglés, con el que he estado compartido conferencias. Recomiendo
toda su obra. Luego os diré el nombre porque se me ha ido completamente. Bien, lo interesante es que Aleister Crowley empezó sus historias en Egipto escribiendo un libro fundamental, que es el libro como el Evangelio de un nuevo mundo futuro dedicado a Horus, y todo es como revelación de un ser, como un ser satánico, Satán Aiwass, que se comunica a través de su mujer en ese momento en El Cairo. Ella lo canaliza. Todas estas escuelas realmente lo que reciben son canalizaciones de fuentes oscuras extraterrestres, como el caso de Crowley, como este ser, que es uno de los seres que se comunican con él y le hacen estas revelaciones, los conceptos que utilizan. Y bueno, salto muy rápidamente, hay infinidad de escuelas, de grupos, de sectas que se consideran herederas directas de tradiciones egipcias. Yo he conocido, digamos, dentro de Egipto, pero sobre todo fuera, 3. Y he conocido los secretos de 2 de ellas. Una de ellas es esta, que fue una secta muy importante en España. Conocí mucho a su maestro, y esto es una historia, que era Tebas, y que llegaron a convertirse, termino ya, en una religión. La iglesia, fundaron una iglesia que era la iglesia imperial de Tebas en Acuario, y tenían una emisora de radio. Este era el dibujo de su líder, el Kir Fénix. Kir era el nombre iniciático suyo. Cada uno, aún yo que nunca estuve con ellos, me dieron mi nombre tebano. Y era algo fascinante, porque luego yo pude estudiar el tema, y es que Tebas, Luxor, ha habido cultura durante tantísimo tiempo que han podido emanar multitud de tradiciones. Otra, que es la más popular, es la tradición quemita, supuestamente transmitida por Kamal, no es Kamal, creo que se llama Ahmed, este señor que ya murió, que se lo transmitió a este investigador americano, y que aseguran que es una tradición transmitida de padres a hijos desde hace un mínimo de 10.000 años, de la sabiduría atlante heredada luego en Egipto. Bien, otra línea es la de Fulcanelli, que dedica sus libros, El gran alquimista, a los hermanos de Heliópolis. No sabemos si por ese Heliópolis se estará refiriendo a la Heliópolis egipcia, porque ciertamente, luego os diré, o a la Heliópolis que es el barrio de Sevilla, como mantiene el historiador José Luis Corral en esta novela. No está desencaminado, porque el nombre de Heliópolis, ese barrio sevillano, uno no sabe cuándo surge. Pero resulta que el gran discípulo de Fulcanelli, Cancelliet, afirma que una vez supuestamente muerto su maestro, recibió un mensaje, fue hasta Sevilla, y en un pueblo cercano a Sevilla entró en una mansión donde encontró a su maestro como renacido, renovado, rejuvenecido, y que era andrógino, masculino, femenino. Bien, es solo una visión muy global, y nada más que les quiero decir, les comento, por último, que a quien le interese saber sobre otros aspectos de Egipto, de los muchos que hay, a partir de este verano, el viaje de este verano está cerrado antes de anunciarlo, las plazas, hay 7 plazas, hay un viaje a Egipto a finales de agosto. A quien le interese puede luego recoger la información del curso que vamos a dar allí. Habrá otro en diciembre, y como en este momento hay ya unas 60 peticiones en la agencia que lo organiza, el año que viene organizaremos otros, visitando lugares supuestamente prohibidos porque son militares y de los que se habla mucho en Internet, o los pies de la Esfinge, pero sobre todo tratando de recuperar lo que podemos de aquella época. Nada más y muchas gracias.